de nuestro estudio. Muy bien, hermanos. Bien, entonces, ahora sí, siéntanse libres, hermanos, de prender el micro. Yo estoy apagando los micros para que nos escuchen los soniditos que hay en casa. Y en cualquier momento prende su micro para participar, hermanos, pero después lo apagan nomás. Ya, hermanos. Hoy día es lunes, hermanos, 12 de febrero. Lunes 12 de febrero. Estamos estudiando este primer trimestre, hermanos, pues el libro de Salmos, ¿no? Esto está en la Biblia, Salmos, ¿no? Eh, y hoy día vamos a estudiar este tema. Ahí está el título, hermanos. ¿Puede alguien dar lectura a este título para confirmar si se ve o no se ve esta presentación? Crea en mí un corazón limpio, dice hermano. ¿Quién está diciendo, David? ¿De Muy qué va a bien. ser? ¿De qué va a limpiar? Va a limpiar de adulterio, de engaño, de asesinato que ha cometido él, ¿no es cierto? Entonces de eso seguramente se arrepiente, está pidiendo a Dios. Como también nosotros podemos pedir de muchas cosas. No será de adulterio, pero puede ser de otro engaño, puede ser asesinato, no será tampoco, pero podemos pedir de esas cosas, otras actividades malas que podemos cometer, ya sea en pensamiento, ya sea en acción también. Esto es la lección de esta semana que está pidiendo David, crea en mí un corazón limpio, es decir, son los requerimientos del cielo para bien de nosotros. Gracias, hermano. Muy bien, hermano. Así es. Crea en mí un corazón limpio, ¿no? Claro, ahí está en el Salmo 51, donde David, ¿no? Así en la oración que hace a Dios, dice, pues, no, esto, ¿no? Que Dios pueda crear, ¿no? O un corazón limpio. ¿Por qué? ¿Por qué dice así corazón limpio, hermanos? Porque él había ensuciado su corazón, ¿no? Estaba sucio su corazón, ¿no? Con el pecado que él había cometido, ¿no? Por eso él pide, ¿no? Que pueda Dios otra vez, ¿no? Crear como que es creador un corazón limpio. Muy bien. ¿Algún comentario más, hermanos? O de repente alguna pregunta, así como a David Dios tuvo misericordia por David, también lo puede tener, tiene misericordia, ¿no? Por cada uno de nosotros, hermanos. Así alguien quiere entonces, de repente preguntar, participar, hermanos, con toda libertad. Prenda su micro y participe, hermanos. Aquí tengo un dibujo de David. Bueno, alguien ha dibujado, ¿no? Ahí está David, hermanos. Si pueden ver ahí en la pantalla. ¿Cuál era el problema de David, hermanos? Bueno, en este caso, aquí en la figura se ve que en ese tiempo, cuando estaban dolidos, lo que hacían era rasgar sus ropas, ¿no? En señal de dolor. Y ahí estamos viendo en el dibujo eso, ¿no? Muy bien, hermanos. Si hay algún comentario respecto al problema que tuvo David, no al pecado que cometió David, hermanos, ¿no? ¿Por qué cometió, por ejemplo, David pecado, ¿no? Y ensució pues su corazón, ¿no? Y pide limpieza. Es el título de nuestra lección para hoy día, ¿no? Y nosotros de repente también nos equivocamos y podemos errar. Pero para no errar, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que causó el pecado de David, ¿no? De tal manera que su corazón está pues completamente destrozado, diríamos, no, no sé, malogró pues prácticamente, ¿no? Eh, ¿Alguien puede comentar, hermanos?
Hermano Justo, Sí, hermano Marcelino, a ver si hermano nos buenos días. pueden. Aquí hay un comentario, yo sé que nos puede servir para todos. Dice, este pasaje de la historia de David rebosa de significado para el pecador arrepentido. Es una de las ilustraciones más poderosas que se nos hayan dado de las luchas y las tentaciones de la humanidad y de un verdadero arrepentimiento hacia Dios y una fe sincera en nuestro Señor Jesucristo. A través de todos los siglos ha resultado ser una fuente de aliento para las almas que, habiendo caído en el pecado, han tenido que luchar bajo el peso agobiado de su culpa. Miles de los hijos de Dios han sido los que, después de haber sido entregados traidoramente al pecado y cuando estaban a punto de desesperar, recordaron cómo el arrepentimiento sincero y la confesión de David fueron aceptados por Dios, no obstante haber tenido que sufrir las consecuencias de su transgresión, y también cobraron ánimo para arrepentirse y procurar nuevamente andar en los senderos de los mandamientos de Dios. Entonces, la experiencia de David puede ser nuestra experiencia, es nuestra experiencia, porque que en algún momento nosotros también pecamos, hicimos lo malo delante de Dios y nos arrepentimos y nunca más hemos sido partícipes de aquellas experiencias, y el Señor nos dice en Apocalipsis, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No porque nunca hemos pecado y somos santos, no, sino porque hemos pecado, sí, pero nos hemos arrepentido y Cristo nos toma sin culpa. Muy bien, hermano Marcelino. Pues sí, vamos a estudiar este tema, ¿no? Yo estaba haciendo una pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la causa? Si este hombre, David, era un hombre consagrado a Dios, su corazón de David, dice Dios, era como el corazón de Dios, ¿no? Decía que David, mi hijo, tiene un corazón igual que mi corazón, decía Dios, ¿no? Pero un hombre consagrado, ¿qué es lo que causó, hermanos, que cometió adulterio, ¿no? Con una mujer, con Betsabé, y mató pues al esposo, ¿no? De Betsabé, para quedarse con esa mujer, ¿no? Qué terrible pecado. ¿Qué es lo que originó? ¿Qué es lo que causó? Si este hombre supuestamente era consagrado, Dios, ¿no? Dice que era un hombre, pues según su corazón. ¿Qué causó? De repente también esa causa puede ser motivo de nuestros pecados. A ver, hermanos, esa es la pregunta que hacía, a ver si alguien puntualmente podría dar respuesta y decir, este fue la causa, ¿no? A Hermano ver, Justo, a ver, puntualmente, a ver, hermanos, díganos, a ver, ¿cuál este, era la causa? Participen todos, hermanos. Sí, el, hermanito. el versículo dice, era tiempo cuando los reyes iban a la guerra y David era rey y él se quedó en su casa y estaba pasando horas de vacaciones, entre comillas. Y hay un dicho popular que dice, mente ociosa, taller del diablo. Y justamente en esa ociosidad vino las tentaciones y eso es lo que hizo. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Justamente ahí está la respuesta, ¿no? Que también personalmente no veo que la Biblia lo dice eso, ¿no? La causa es de que él debía estar en las actividades, ¿no? De, de su gobierno, ¿no? En este caso, él estaba pues en la conquista o la defensa, ¿no? Tenían el entorno enemigos y así que ellos debían estar defendiéndose o también conquistando, ¿no? Y Dios dirigía. Y él era pues uno de los soldados más, ¿no? Del ejército ahí. Pues no sé qué pasó, a veces, bueno, siempre una persona tiene vacaciones, así, ¿no? Después del trabajo. De repente él ha pensado pues darse sus vacaciones, ¿no? Descansar ahí
y pues él justamente en ese momento de vacaciones, de descanso, estaba paseando ahí por su azotea y es ahí donde ve, pues, ¿no? A Betsabé bañándose desde su palacio, ¿no? De la azotea. Ve ahí, entonces, y miren, hermanos, cómo es la tentación, ¿no? Y pues cayó en pecado, ¿no? Hizo llamar a la mujer, cometió adulterio y todas las cosas malas que hizo, ¿no? Entonces, hermanos, habría que pensar, ¿no? Respecto a nuestras vacaciones que tenemos o días de descanso, no sé, ¿no? Y como dice el dicho, como ya lo mencionó el hermano, ¿no? Eh, mente ociosa, taller del diablo, ¿no? Es verdad eso, ¿no, hermanos? Que cuando uno no está en las actividades que tiene que hacer, entonces ahí el enemigo se presenta y pues tienta y como hizo caer a David, también a cualquier ser humano puede hacer caer. Hermano, justo, Entonces siempre estar ocupados, ¿no? Sí, hermana. bueno, justamente eso, siempre estar ocupados. O sea, no es que las vacaciones estén mal, no, las vacaciones no están mal. El problema es cuando nosotros de repente damos rienda suelta a algunas cosas. Debemos cuidar las avenidas del alma, la vista, lo que vemos con los ojos, el ver, de repente, por ejemplo, a ver, yo me imagino los varones tendrán mucho problema con esto porque existe una moda muy liberal en estos momentos. Entonces yo imagino que como visten las muchachas el día de hoy, a los hombres se les irán los ojos. Y el problema no está allí en que se le vayan los ojos, el problema está en que tus ojos se queden allí, en que eso se vuelva deseo, se vuelva pensamientos impuros, impropios, ¿cierto? Y allí está el problema, dejar esa puerta abierta para que entre el pecado a nuestra vida. Seguramente, claro, vamos a tener algunos momentos de ociosidad, pero tenemos que tener cuidado qué hacemos en esos momentos de ociosidad, en esos momentos de descanso, porque el descanso en sí no es malo. Eso, hermanito. Muy bien, gracias, hermana, gracias. Entonces los ojos también, hermanos, ¿no? ¿De qué está mirando nuestros ojos, ¿no es cierto? ¿Qué miran nuestros ojos, ¿no? Es importante entonces cuidar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos mirando, ¿no? Claro, no podemos taparnos los ojos y así caminar por las calles, ¿no? Cerrando los ojos. No, no podemos hacer eso. De todas maneras, tenemos que abrir los ojos, pero en este caso, David, a ver, imaginemos, nos pongamos en su posición de David. Estamos en nuestra azotea, miramos a una mujer que se está bañando así desnuda. Bueno, miramos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues porque David estaba ahí caminando, vio, entonces, ¿qué pasó, hermanos? Él se detuvo a mirar, ¿no? Como dice nuestro hermano, se detuvo a mirar, continuó mirando y entonces ahí en su mente, en su corazón, ¿no? Se empieza, ¿no? A surgir, pues, ¿no? O sea, ese pensamiento malo, ¿no? Que se genera, ¿no? En el deseo de estar con esa mujer y ese deseo madura rápidamente y lleva a ejecutar, ¿no? Como rey tenía la potestad, ¿no? De hacer venir a esa mujer y pues, y cometió el pecado, ¿no? Entonces, Eso. el problema estaría en detenerse a mirar, ¿no? Sí, sí, hermano, a ver, puntualmente, hermanos, a ver. Estas cosas vienen siempre de dos. Esa cosa no se hace de una sola persona, de dos. En este caso también quizás habría que examinar, analizar cómo que la Betsabé estaba exhibiéndose ahí en el techo. Uno debería cuidarse un poco más, bañarse dentro de su cuerpo, a menos que sea la costumbre de los orientales, bañarse al aire libre encima del techo de su casa. Bueno, y yo en mi imaginación pienso, ¿no? Quizás también las damas cuidar también su intimidad, ¿no? En su casa, cerradito, bañarse. ¿Cómo exhibirse fuera? Eso yo imagino en este momento. Mis hermanos,
Muy Buenos bien, días. muy bien. Buenos días, Sí, hermano. sí, hermano, acérquese a su micro, hermanito, a ver, para escuchar. Ya, tanto como se llama el problema, no es que bueno tanto mirar, no podemos mirar todo. Pero ¿dónde empiezan las acciones? Empiezan pues en nuestros pensamientos. Hay un dicho que dice, cuida tus pensamientos cuando estés solo, porque de los pensamientos ¿a dónde van? Se van a los hechos. En nuestra mente que se maquina esos pensamientos que se va a hacer y luego se van a los hechos. Pero aquí una cosa, mis hermanos, tengamos cuidado. Cuando estamos nosotros solos y pensamos, ¿quién empieza a gobernar esos pecados, esos pensamientos? Pues el diablo, y él aprovecha esa situación. Pues tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos solos, especialmente, qué estamos pensando y qué cosa esos pensamientos se convierten en hechos. Yo creo que David eh, también cayó, yo diría, en las manos del tentador y él lo llevó hacia el pecado. Porque en el pensamiento empiezan las acciones, mis hermanos. Ah, muy bien, hermanos. David, me parece que ahí en los Salmos hace mención, ¿no? Como que él, ¿no? Reflexionando, dice, ¿no? Yo he nacido así, dice, ¿no? Así, con esa tendencia, ¿no? Así he nacido con esa tendencia y todo eso, ¿no? Y bueno, y David pide, ¿no? Una renovación completa, un corazón nuevo, bueno. Y no sé, pero personalmente yo veo también, ¿no? Personalmente, yo creo que yo también he nacido así, ¿no? Con esa tendencia al pecado. No, no sé si ustedes, no sé, hermanos, pueden decirnos si han nacido sin esa tendencia ustedes. No sé, pero, o sea, creo que David, pues, era un ser humano así como nosotros, ¿no? Y creo que, hermanos, claro, el enemigo cuando tienta, pues quiere que tú uses tu ojo, veas, porque si hubiese sido ciego, pues David, pues no hubiese visto, pues no hubiese visto y no hubiese cometido ese pecado, ¿no? Si hubiese sido ciego, ¿no? Pero por ahí es donde las avenidas de alma hay que cuidar, pues, ¿no? El oído, los ojos, todas las avenidas del alma, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Es verdad que, como dice otra cita en Espíritu de Profecía, dice, ¿no? No podemos impedir que las aves vuelen por encima de nuestra cabeza, ¿no? Pero sí podemos impedir que un ave se siente en nuestra cabeza y haga su nido en nuestra cabeza. ¿Quién va a permitir eso? Pues no. Entonces, los pensamientos también son como esas aves, ¿no? Que de un momento se te meten en la cabeza, pues escuchas una música de repente que tiene un mensaje no provocativo, de repente tentador, y quiere que te detengas a pensar en esas letras de esa canción, ¿no? O has escuchado algo, una palabra, ¿no? Pero uno puede, pues, no, o sea, cambiar, ¿no? En ese momento el pensamiento, ¿no? Pensar en otra cosa que sea correcta, no detenerse. El problema está en detenerse a pensar en eso, ¿no? Y cuando nos concentramos en una cosa y no es buena, eso va generándose en nuestra cabeza como un hijo se engendra en el vientre de una mujer, pues así, y después de 9 meses da a luz el hijo. De igual manera, la palabra de Dios nos dice, ¿no? Que esos pensamientos, que estamos concentrados en ese pensamiento malo, tarde o temprano, en el momento indicado, va a dar a luz el pecado, ¿no? Entonces, Buenos días, hermano. no habría que detenerse, ¿no? Creo que ahí está el consejo. A ver, ¿qué dicen ustedes, hermanos? Sí, hermano, participa. Bueno, buenos días, hermano. Dios les Buen día. bendiga a todos. Si me permiten participar al respecto, por favor. Participa, hermano. Sí, hermanito, solo decir lo siguiente, de que, ¿qué es el pecado? El pecado es ceder a la tentación. Y tentación, el enemigo siempre te va a poner de diferentes maneras, de diferentes índoles. En este caso, Betsabé lo habrá hecho con intención, ¿no? Y
David pensaría encontrar a Betsabé desnuda. Uno. Yo voy a dar un pequeño testimonio para que se entienda un poquito más el tema. Desde mi punto de vista, vea, yo he sido músico desde los 13 años. Y cuando me convierto al Señor, no fue difícil olvidar esa música. Tenía cajas y cajas de CD. Lo único que he hecho es orar al Señor, pedirle al Señor que queme todo eso. Entonces, cuando ya en la iglesia bautizado, quise volver, mejor dicho, me dispuse a alabar al Señor. Estaba en todas esas alabanzas todo el tiempo, pero siempre la tentación venía, la música que escuchaba en la calle, la música que se me venía a la mente, la música más bonita que había tocado cuando en la vida secular. Entonces, todas estas cosas para mí era muy difícil, conocía todos los ritmos hábitos por haber. Entonces, solo he podido lograr con la oración, con la petición al Señor. Entonces, regresando al tema, la tentación frente a nuestros ojos siempre va a haber. Siempre Satanás va a estar actuando, ¿no? Tentándonos. Entonces, la magnitud de la atención que tú puedes tomar a lo que el enemigo te muestra, ¿cierto? Solo se puede lograr con oración y con arrepentimiento en el mismo instante que Satanás te quiere tentar. Entonces solo es Dios quien puede alejarte en esos momentos de tentación para que tú inclines tu mirada al Señor y le digas, Señor, perdóname. Señor, perdóname, por favor. No era mi intención ver lo que acabo de ver, pero con tu ayuda, Señor, por favor, restaura mi corazón. Esa es la forma que, bueno, particularmente, porque yo actúo, porque la tentación está a la orden del día, hermanos. Eso es todo lo que quería decirles, hermanos. Muy bien, gracias, hermano Gustavo. Pues es así. Justamente vamos a ver acá, bueno, aunque en este problema que cometió o se metió este David, vamos a ver que hay una solución, a pesar que cayó, ¿no? Pero la solución ya nuestro hermano nos dio que en los momentos de tentación hay que orar y Dios nos va a sacar de cualquier tentación que el enemigo pueda poner. Bueno, hermanos, aquí hay una frase o un texto bíblico que sacado de internet, también dice Salmo 51. Este Salmo 51 vamos a estudiar hoy día. Y el versículo 17 ahí, hermanos. Voy a pedir, a ver, a un hermano, a ver, que quiera leer, hermanos, por favor, una leída, dele a ver a este texto bíblico que está en la pantalla. David cometió, ¿no? El pecado. David Dice es... hermano, leeré, Sí, el hermana, por favor. sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En este campo vemos que David se arrepintió cuando el profeta Natán ha ido a su casa y hizo dar cuenta, no hablando de medio por una ovejita que había matado, porque muchas cosas Satanás había metido a la cabeza de David hasta el punto de que a Urías, esposo de Bexabé, que lo pusiera en el primera fila, ¿no? En la guerra para que al propósito que lo mataran. Había muchas cosas. Ahí estaba un ejército de demonios en la mente de David, pero hasta que David se dio cuenta lo que había hecho y que nació también una criatura y murió, bueno, tantas cosas, hermano, pero como nuestro hermano nos ha antecedido, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, aquí
rasgó su vestido, puso cenizas a su cabeza David, cuántas cosas de corazón Dios perdonó, y que nosotros también del pecado más negro que tengamos, cuando quebrantamos nuestro corazón y nos arrepentimos, que Dios nos perdona de todo. Esta es mi participación, hermanito. Muy bien, gracias, hermana. Gracias. Hermanos, David sabía lo que estaba haciendo, él sabía que estaba malo, él sabía todas cosas, ¿no? Pero lo hizo, pues lo hizo, ¿no? Lo hizo. Bueno, pero hermanos, en lo que vamos a estudiar en este Salmo 51, hermanos, él reflexionando dice, ¿no? Que el pecado, pues, tiene solución porque ahí él sabía las escrituras del Antiguo Testamento y habían sacrificios que se podía llevar, ¿no? Al santuario, ¿no? Y así Dios perdonaría ese pecado. Pero el pecado que cometió David no tenía perdón. Bueno, la sentencia era la muerte. El que cometía ese pecado, el pecado que cometió David, en realidad merecía y decía Dios que debía morir. David debía morir. Incluso él mismo, como sabía, él dijo, ¿no? Que cuando Natán le habla, ¿no? Le hace reflexionar, él dice, ese hombre que ha cometido ese error, él no se daba cuenta que de él estaba hablando, merece morir, porque realmente era así, ¿no? Y justamente en este texto bíblico, hermanos, dice, ¿no? El sacrificio que te agrada, ¿no, hermanos? O sea, para resolver este problema del pecado, hermanos, el sacrificio que te agrada, dice, ¿no? Ahí David, inspirado por Dios, ¿no? Es un espíritu quebrantado. Ahí está, hermanos. Es un espíritu, estoy marcando acá, un espíritu quebrantado, dice, hermanos. Eso es lo que le agrada a Dios, un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido, hermanos. Entonces, hermanos, aquí de repente alguien puede indicarnos qué cosa quiere decir es corazón quebrantado, espíritu quebrantado y arrepentido todavía, dicen ahí. Entonces, eso es lo que Dios quiere, hermanos. Un corazón que se quebrantó David, se arrepiente, ¿no? Y encuentra pues el perdón de Dios. El perdón de Dios se encuentra, hermanos. Entonces, queremos encontrar solución si hemos cometido un pecado, ¿no? Entonces, Dios no va a rechazar, no va a despreciar un corazón quebrantado o humillado. No sé, alguien puede Hermano decir algo más Justo, de quebrantado. ¿Qué significa quebrantado? hermano Sí, Justo, hermana. en mi versión del lenguaje actual dice, para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Gracias, hermana. Muchas gracias. Muy bien, hermanos. Así, entonces, cuando está hablando de esta palabra quebrantado, está hablando de humillado, ¿no? Y justamente la humildad es que uno reconoce, ¿no? Lo que he hecho mal y merezco esto, ¿no? O la muerte, ya merezco ya. Ese es el humilde, es el que reconoce, confiesa su pecado y acepta también la voluntad de Dios. Ese es el humilde. Entonces, cuando hay una persona que es humilde así, por muy malo que sea, que se humilla, entonces, hermanos, Dios no va a despreciar a eso. Va a acudir a esa persona y va a solucionar su problema como solucionó el problema de David, hermano. Entonces, creo que esta es la parte importantísima para aplicar a nuestras vidas. Pero ahora sí, hermanos, vamos a entrar en el desarrollo de la lección. Vamos a dar lectura, hermanos, y nos pide acá que leamos Salmo 51 del versículo 1 al 5, hermanos, ¿no? Y hay que contestar la pregunta, dice, ¿por qué? ¿Por qué el salmista apela a la misericordia de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué el salmista, o sea, David, no es el salmista en este caso, apela, ¿no? A la misericordia de Dios? ¿No? O sea, cuando ya te han sentenciado, por ejemplo, te hacen juicio por acá, ya tu sentencia, ya tienes que estar en la cárcel tantos años ya, o si no, cadena perpetua, ¿no? O ya pena de muerte en esta tierra, te dice ya. Entonces, ¿qué pasa? Los abogados que te están defendiendo dicen, no, hay que apelar, hay que apelar.
que todavía no, hay que ver que por acá, por allá, todavía de repente puede haber solución. Entonces aquí la pregunta dice, ¿por qué el salmista apela? Está apelando. Ya sabe su sentencia que es la muerte, ¿no? Pero él apela, ¿no? ¿A qué cosa va a apelar? A la misericordia de Dios, hermanos. Miren, ¿ah? Él sabe que merece morir por su pecado, pero él va a apelar, ¿no? ¿A qué cosa? A la misericordia de Dios, hermano. Y dice, ¿por qué el salmista apela? ¿Y por qué eso hace el salmista? Dice, vamos a ver qué dice aquí la Biblia, hermanos, vamos a ver. Dice David, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios, dice, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. O sea que David conocía que Dios es misericordioso. Y eso es lo que tenemos que conocer también nosotros, hermanos. Si hemos cometido un pecado que merecemos, pues la muerte realmente, entonces, hermanos, pues podemos apelar como David a la misericordia, porque Dios es misericordioso, hermanos. Eso es lo que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, ¿no? Qué interesante, David se muestra ahí como un rebelde y dice, borra, Señor, mis rebeliones, porque desobedecer el mandamiento de Dios, hermanos, es rebelarse, pues es como el ángel Lucifer que se rebeló contra su creador, ¿no? Se levantó en contra. Entonces, pecar es una rebelión. Borra mis rebeliones, dice, ¿no? Conforme a la multitud de tus piedades, ¿no? O tu misericordia, ¿no? Lávame más y más de mi maldad. Qué interesante también esa palabra, ¿no? Lávame más y más de mi maldad, porque cuando uno peca, hermanos, es como una mancha que no sale, ¿no? Que ahí te va molestando, ¿no? Y David pide, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces quiere esa limpieza, hermanos, ¿no? Esa limpieza. Porque yo reconozco, y esa palabrita, hermanos, ahí, miren lo que dice, yo reconozco. Esto es importantísimo, hermanos, es reconocer, ¿no? Lo que somos, lo que hemos hecho. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Miren, su pecado estaba siempre delante de él, molestándole, ¿no? Entonces, él reconocía, contra ti, miren lo que dice ahí, contra ti, le está diciendo a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es así, hermanos, las cosas que estamos haciendo, buenas o malas, pues está delante de los ojos de Dios. Y ahí David reconoce, ¿no? Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, ¿no? Claro, Dios es justo, hermanos, ¿no? Y si tenemos que morir por nuestro pecado, tenemos que morir, pues hermanos, ¿no? Y así, porque su palabra dice así, si Adán y Eva les dijo que no coman de ese fruto, porque ciertamente van a morir, pues Dios es justo, entonces pues la humanidad, los primeros padres se fueron mortales y como hijos también, ¿no? De Adán y Eva somos mortales, pues ¿no? Dios es justo en su palabra. No es que Dios se ha equivocado, no, o, o está abusando, ¿no? De su poder, Dios no. Es justo su palabra, pues lo ha dicho Dios, lo ha advertido ya. Para que seas reconocido justo en tu palabra, no está reconociendo David, yo he pecado, Señor, está diciendo, yo merezco, ¿no? Lo que tú dices. Y he tenido por puro en tu y tenido por puro, dice, en tu juicio, ¿no? O sea que Dios es puro, pues hermanos, en su juicio que hace Dios es puro. Es el conocimiento que tiene David, ¿no? O reconocimiento que hace de Dios, que es puro en el juicio que hace Dios, ¿no? He aquí, en maldad he sido formado. Aquí está, hermanos, esto que él lo dice. Y personalmente yo veo también, ¿no? En mi propia vida que yo también he nacido con esa tendencia hacia el mal, pues, ¿no? Para pecar a esa tendencia, ¿no? Y David lo dice aquí, he aquí en maldad he sido formado, ¿no? Y en pecado me concibió mi madre, dice, ¿no? Bueno, esa es la realidad, pienso, del ser humano, ¿no? Por eso que dicen, no hay ni un justo en esta tierra, ¿no? ¿No? Ahora, el comentario dice, hermanos, que el rey David
derrama su corazón ante el Señor para pedir el perdón de los pecados durante los momentos espiritualmente más oscuros de su vida, ¿no, hermanos? Y ahí está la historia, hermanos, en 2 de Samuel, capítulo 12. Ahí está la historia que ya lo conocemos. Para el que no conoce, le vamos a dar una lectura rápida, hermanos. El profeta Natán, pues, reprende a David. Esto, ahí está en el capítulo 12 de 2 de Samuel, capítulo 12, y vamos a leer a ver ese capítulo. Dice así, ¿no? El Señor envió, pues, al profeta Natán a ver a David, ¿no? Cuando Natán se presentó ante él, le dijo, pues recordemos, hermanos, que ya había cometido el adulterio con Betsabé, ¿no? Y había matado al esposo de Betsabé para quedarse con esa mujer. Qué terrible pecado. Ahora él como rey, pues, ¿quién le iba a decir, oye, tú has pecado? Esto nadie podía decir, porque era rey, pues. Y él creía, pues, que todo se podía quedar escondido ahí, tapado, y nadie se iba a dar cuenta, ¿no? Pero Dios sabe, pues, todo eso, y eso está pendiente, hermanos. Eso tiene que solucionarse. Si no se soluciona eso, ya, pues, estaría uno condenado, ¿no? A la muerte eterna. Entonces, Dios, por el amor que tiene a David, manda, pues, al profeta Natán para que le haga dar cuenta que está mal, ¿no? Cuando Natán se presentó ante él, ante David, ¿no? Le dijo, ¿no? Seguro le dice, oh rey David, ¿no? En una ciudad había dos hombres, le cuenta una historia, ¿no? Un hombre rico y otro hombre pobre, le dice, ¿no? El hombre rico tenía pues gran cantidad de ovejas y vacas, le dice. Pero el pobre pues no tenía más que una ovejita que había comprado. Y él mismo, el que tenía una ovejita, lo crió pues a su ovejita y la ovejita creció en compañía pues de él, ¿no? En compañía suya y también de sus hijos. Comía de su misma comida esa ovejita, ¿no? Bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Después dice, ¿no? Aquel hombre eh, la quería como a una hija, pues, ¿no? A su ovejita, la quería como una hija, dice. Le está contando esa historia a David. Un día, le dice, mira David, un día un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero este no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar pues comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita, su única ovejita, ¿no? Le quitó y la preparó pues, ¿no? Para dársela al que había llegado. Entonces, hermanos, al escuchar esa historia, David, ¿qué pasa? David se enfureció, hermanos. Miren, a ver, se indignó. Es algo indignante también eso, ¿no? David se enfureció mucho contra aquel hombre, ¿no? Ese hombre rico, y le dijo pues a Natán, al profeta Natán, te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte. Ahí está, él mismo se ha condenado. Bueno, la ley de Dios decía eso. Él, este hombre rico que ha hecho esta cosa, merece la muerte. Y debe pagar, a más de morir, debe pagar, ¿no? 4 veces el valor de la ovejita, ¿no? Porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces, hermanos, Natán, el profeta Natán, le dice, pues, a David. David le dice, tú eres ese hombre. Y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Él dice que tú eres ese hombre. Él dice que te ha escogido pues como rey de Israel, te ha librado del poder de Saúl, te ha dado palacio, te ha dado mujer, las mujeres, dice tu Señor, y aún el reino de Israel te ha dado, y Judá también te ha dado. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué? ¿Por qué despreciaste mi palabra? Escrito, hermanos, mira, ¿por qué despreciaste mi palabra? Mira lo que dice Dios, ¿ah? ¿Por qué despreciaste mi palabra? Cuando pecamos, hermanos, estamos despreciando pues la palabra de Dios. Pues le dice, ¿no? El profeta Natán habla de parte de Dios y Dios está diciendo ahí, ¿no? ¿Por qué despreciaste mi palabra? ¿Por qué? E hiciste lo que no me agrada. ¿Por qué? Has asesinado a Urías, el hitita, el esposo, ¿no? De Betsabé.
usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer, puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer, jamás, miren lo que dice Dios, jamás se apartará de tu casa la violencia. Y hasta una sentencia da aquí Dios, hermanos, a David. Jamás, hermanos, la palabra jamás, ¿ah? Se apartará de tu casa la violencia. Y nosotros sabemos, hermanos, que se cumplió pues eso en la vida de David. Aunque logra obtener el perdón de Dios, pero hermanos, sus hijos se han levantado en contra de su padre, sus hijos se han matado entre sí, pues sus mujeres que tenían sido violadas en la azotea, ¿no? Y no había paz, pues, ¿no? O sea, todo un caos, su familia, sí. Aunque obtuvo el perdón de Dios, pero ahí está la sentencia. Es que cuando nosotros, por un momentito de placer, hermanos, ¿no? Destruimos completamente y las consecuencias vienen, pues ya no tienes paz, aunque el perdón de Dios ahí está, pero tienes que sufrir las consecuencias de la mala decisión por un instante de placer, hermano. Se malogra todo, ¿no? Una vida. Bueno, pero, ¿qué más dice ahí? Yo el Señor declaro, dice, no, Dios, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia. Ahí está, hermanos. Dios dijo eso, hermanos, y así fue. Voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia. Y en tu propia cara tomaré a tus mujeres, dice, y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ella a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. Hermanos, ¿qué haces, no? Cuando Dios te dice eso, hermanos. David, ¿qué hizo, hermanos? David admitió ante Natán, admitió, hermanos. ¿Qué significa? Admitió, hermanos. Dice, no, he pecado contra el Señor, he pecado. O sea, reconoce su pecado, acepta, hermanos, lo que Dios dice, ¿no? He pecado contra él. No se justifica. El problema, hermanos, de nosotros es cuando queremos justificarnos. Decir, que esto ha sido por esto, por aquello, queremos justificar. Y ahí hay que, pero no hay perdón cuando uno quiere justificarse. Uno tiene que reconocer como he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió, inmediatamente, hermanos, viene el perdón, pues. Natán, el profeta, le dice, el Señor no te va a castigar, o sea, te perdona, ¿no? A ti por tu pecado, ¿no? Y no morirás, dice, no vas a morir. Él sabía que debía morir, pero Dios le perdona y no murió, pues, hermanos, ¿no? Estuvo todavía, ¿no? Un tiempo de vida tuvo, ¿no? Algunos años, ¿no? Con vida, aunque tuvo que cargar las consecuencias de su pecado, ¿no? Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Y así fue, murió pues el hijo nacido del adulterio, ¿no? Y cuando Natán volvió a su casa, el Señor hizo que el niño que David había tenido con la mujer de Urías se enfermara gravemente, ¿no? ¿Qué pasó cuando el hijo del adulterio estaba enfermo? Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó. Miren, David ayunó, no por ese niño, y se pasó las noches acostado en el suelo. Miren, no comía, acostado en el suelo, ahí orando a Dios, pidiendo, no, Señor, por favor, que ese niño pues que viva. Los ancianos, dice ahí, ¿no? Que vivían en su palacio, pues iban a rogarle a David, ¿no? Que se levantara del suelo. Pero él pues se negaba de hacerlo, hermano. No quería levantarse del suelo, estaba postrado en el suelo. Estaba ayunando, no comía, tampoco comía con ellos. 7 días, hermanos, después de 7 días murió pues el niño. Entonces los oficiales de David tenían pues miedo de decírselo, pues pensaban, ahora, si cuando el niño aún vivía le hablábamos y no nos hacía caso, ¿cómo vamos ahora a decirle que el niño ha muerto? Puede cometer una barbaridad. Pero al ver David que sus oficiales hacían comentarios entre sí, comprendió pues David que el niño había muerto. Así que les preguntó, les dice, ¿ha muerto el niño? Y contestan, sí, ya ha muerto, ¿no? Así respondieron ellos.
Entonces David, ¿qué hizo? Se levantó del suelo, se bañó, se perfumó y se cambió de ropa y entró en el templo para adorar al Señor. Después, o sea que miren, David acepta la voluntad de Dios, pues, y por eso adora a Dios, ¿no? Y si alguien tiene que morir, pues hay que adorar, que sea la voluntad de Dios, estamos rogando, no a Dios una y otra cosa mientras hay vida, pero si Dios permite que muera, pues ya pues hay que adorar a Dios, no nos vamos a estar quejándonos de eso. David hizo eso, ¿no? Después fue a su casa y pidió pues de comer y comió. Entonces sus oficiales le preguntaron, pero ¿qué está haciendo su majestad? ¿Qué es lo que está haciendo? No entendemos, no comprendemos. Cuando el niño aún vivía, su majestad ayunaba y lloraba por él. Y ahora que el niño ha muerto, su majestad se levanta y se pone a comer. ¿Qué pasa, no? Entonces David respondió, cuando el niño vivía, yo ayunaba y lloraba pensando que quizá el Señor tendría compasión de mí y lo dejaría vivir. Pero ahora que ha muerto, ¿qué objeto tiene que yo ayune si no puedo hacer que vuelva a la vida? Yo iré a reunirme con él, pero él no volverá a reunirse conmigo. Bueno, después, hermanos, termina pues no este salmo, ¿no? Después David consoló a Betsabé, bueno, porque se quedó con esta mujer, ¿no? Su mujer, ¿no? Fue a visitarle, se unió a ella y ella dio a luz un hijo al que David llamó Salomón, pues, ¿no? El Señor amó a este niño y así se lo hizo saber, pues, a David por medio del profeta Natán. Y así continúa, hermanos, este salmo, ¿no? Y bueno, ya pues después ahí vemos que tenía que estar siempre con su ejército y todo eso. Bueno, el salmo continúa ahí. Por el tiempo, ahí lo dejamos y pasamos, hermanos, al comentario, ¿no? ¿Qué dice? El perdón, hermanos, es el extraordinario don de la gracia de Dios, el resultado de tu inmensa ternura. Así dice en Salmo 51:1, ¿no? El Salmo dice, Elohim, o sea, Dios, ¿no? De acuerdo a tu gran misericordia, ten misericordia de mí en tu gran compasión. Borra mi transgresión, es el pedido, ¿no? Acude, ¿no? David, ¿no? A eso, a la misericordia de Dios. Apela, ¿no? Ahí. El rey David apela pues a Dios para que lo trate no conforme a lo que merece su pecado. Hermano, su pecado merecía la muerte. En el Salmo 103:10 dice, Él no nos ha tratado como merecen nuestros pecados, ni nos ha pagado por nuestras iniquidades. Hermanos, ¿qué pasaría si a nosotros nos hubiese tratado, pues no, conforme a nuestro pecado? Ya hubiésemos estado muertos, pues hermano. Pero todavía estamos con vida por la misericordia de Dios, hermano. Dice aquí, sino conforme a su carácter divino, es decir, su misericordia, hermano, su misericordia, su fidelidad y su compasión. Como dice ahí, hermanos, Éxodo, vamos a leer ahí, Éxodo dice así. Pasó delante de Moisés diciendo en voz alta, o sea, Dios muestra su carácter a Moisés, ¿no? Y resaltamos esto, ¿no? Y entonces proclamó el carácter de Dios, dice, el Señor, Dios tierno y compasivo. Es el carácter de Dios, hermanos, tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad, grande en amor y verdad. Por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, perdona la rebeldía, perdona el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, ¿no? El castigo sí o sí viene al culpable, sino que castiga, dice, la maldad de los padres en los hijos y en los nietos y en los bisnietos y en los tataranietos. Hermanos, estamos viendo en David mismo, aunque recibió el perdón de Dios, ¿qué pasó con sus hijos, hermanos? Las consecuencias de su pecado, ahí luchan, entre sus hijos se mataron, contra su padre se levantaron, violaron a un hermano a su hermana, terribles cosas pasó, hermanos. Esas son las consecuencias de nuestros pecados que cometemos, transmitimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, hermanos. Ese es un problema, ¿no? Que se genera por tomar malas decisiones, pues, hermanos. Lee Salmo 51, 16 al 19. ¿Cómo se describe aquí el perdón de los pecados? ¿Cómo se describe el perdón de los pecados? ¿Cuál es el objetivo del perdón divino, hermanos? Y dice así, ¿no? El Salmo, he aquí,
tú amas la verdad en lo íntimo. Esto, hermanos, debemos saber que Dios ama la verdad en lo íntimo, hermanos. No le podemos ocultar a Dios, hermanos, ningún pecado, por más sea chiquitito. En lo íntimo a Dios le gusta la verdad. Nadie puede saber lo que hemos hecho, no hemos hecho, pero Dios sí sabe, hermanos, y en lo íntimo le gusta la verdad. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, dice David. Purifícame con hisopo, hermanos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, ¿no? Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dice. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Entonces, Señor, enseñaré pues a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Qué interesante esto, hermanos, ¿no? Que es el testimonio de David. Y él cuenta pues esto ahí en el Salmo, miren, ese testimonio está diciendo, ¿no? Él de que, Señor, tú me perdóname, sálvame. Bueno, yo voy a contar esto, ¿no? Lo que tú vas a hacer. Y Dios hizo un milagro en su vida. Y él nos está contando. Y este Salmo 51, cuando uno lo lee y ve que su pecado es terrible, que lo deprime, y no quiere levantarse. Cuando lee este salmo, hermanos, pues puede levantarse. Si a David lo ha perdonado ese terrible pecado, a mí también me va a perdonar. Uno pues confía en Dios, ¿no? En la misericordia de Dios. Por eso dice ahí, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Bueno, él alababa al Señor, ¿no? Porque es misericordioso. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, es lo que hemos visto, hermano. El sacrificio que quiere Dios es que seamos humildes, hermanos. Espíritu quebrantado, humillado, hermanos. Ojalá que nos humillemos, hermanos, y ese es lo que le agrada a Dios. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrendas de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. O sea, cuando hay un espíritu humillado, hermanos, entregado a Dios, reconocemos nuestra condición pecadora. Entonces, Dios nos perdonará y todo lo que hagamos entonces va a ser de gozo y alegría para Dios también, hermanos. El perdón divino, hermanos, implica algo más que una proclamación legal de inocencia. Va más allá, hermanos. No es simplemente ya estás legalmente perdonado. ¿Qué quiere hacer Dios ahora con nosotros, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Produce, dice, un cambio profundo que alcanza lo más íntimo del ser humano. Acá, como dice, ¿no? Lo que pide, ¿no? David, ciertamente tú amas la verdad. Tú me has manifestado las cosas secretas y escondidas de tu sabiduría, dice David. Y en Hebreos 4:12 dice así, hermanos. Miren, la palabra de Dios, ¿no? Está viva, ¿no? Está obrando y es más afilada que una espada de dos filos. Corta aún a través de donde el alma se encuentra con el espíritu, ¿no? Y las coyunturas se encuentran con los tuétanos y es rápida en juzgar las reflexiones internas y actitudes del corazón. La palabra de Dios poderosa como una espada de dos filos, hermanos, que puede cortar o separar. Aquí está diciendo el alma, el espíritu, entra a los tuétanos todavía, hermanos, y te discierne, te hace dar cuenta, hermanos, no, que dónde está ese problema, el mal, hermanos, ¿no? Eso dice, ¿no? Y es rápida en juzgar las reflexiones internas
y actitudes del corazón. O sea, la palabra de Dios tiene ese poder, hermanos. Y a Dios le gusta, hermanos, pues que nosotros así podamos tener esa humildad de reconocer, hermanos, eh, en función a su palabra, lo que la palabra de Dios nos dice. Entra al fondo de nuestro ser y eso nos puede transformar, hermano. Produce una nueva creación, dice ahí, pues, hermanos. Crea en mí, oh Dios, no un corazón limpio, renueva en mí un espíritu inflexible. Y en Juan 3:3 dice, si en verdad, dice, sí, sí, en verdad, dice. Jesús dice, no, le respondió, bueno, cuando Jesús está hablando, Yeshua dice, no, le respondió, o sea, Jesús, yo te digo que a menos que una persona nazca de nuevo de lo alto, dice, no puede ver el reino de Yahvé. O sea, Dios tiene que hacer nuevo, tiene que hacernos nuevo para vivir, ¿no? Eternamente con nuestro Señor en la Canaán celestial, ¿no? Por eso le dijo a Nicodemo, hermanos, pues a Nicodemo, ahí dice, a Nicodemo le dijo, o Nicodemo contestó, ¿no? Al Señor Jesús le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo adulto? ¿Puede acaso volver al vientre de su madre y nacer una segunda vez? ¿No? O sea, en otras palabras, hermanos, David no estuvo así cometiendo adulterio una y otra vez y otra vez y otra vez. Hermanos, ha solucionado su problema. Ahí quedó. Ahí, ¿no? Cometió ese error, pero después ya no volvió porque pidió, ¿no? Por eso dice aquí, ¿puede acaso volver, bueno, al vientre de su madre y nacer una segunda vez? Bueno, seguimos leyendo. Jesús respondió, sí, dice, en verdad yo te digo que a menos que una persona nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, ¿no? En el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, hermanos. O sea, si nosotros nos quedamos en esta naturaleza carnal, hermanos, seguiremos pecando, pues pecando, pecando, y ahí nos perderemos, pues porque la condenación es la muerte eterna para la carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, eso sí, cuando nacemos del Espíritu de Dios, hermanos, nos entregamos a Dios a través del bautismo, pues hemos nacido para Dios, ahora sí, para vivir eternamente. Es otra cosa, ¿no? Cuando nacemos ahora para Dios, ¿no? Pero si uno no nace para Dios, entonces, pues en la carne nomás se queda y eso va a morir. Dice Dios, el Señor Jesús dice, no, deja de estar sorprendido de que te diga que tienes que nacer de nuevo de lo alto. El viento sopla hacia donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es como sucede con todos los que han nacido del Espíritu, o sea, de Dios. O sea, que Dios es el que está guiando nuestra vida, pues, hermanos. El verbo hebreo bara, hermanos, traducido como crear, describe el poder creador de Dios. O sea, Dios como creador creó, ¿no? Los cielos y la tierra en el principio. Dios puede recrear también, pues, hermanos, nuestro corazón que se ha malogrado, puede limpiar un corazón sucio, hermanos, que tiene ese poder Dios. Solamente Dios puede crear, pues, bara, dice ahí, ¿no? Únicamente Dios puede producir un cambio radical y duradero en el corazón de la persona arrepentida, hermanos, como dice 2 Corintios 4:6. Porque es Jehová, hermanos, es Dios Yahvé, que dijo una vez, dice ahí, ¿no, hermanos? ¿Qué cosa es lo que dijo, hermanos? Dice así, ¿no? Porque es Yahvé, o Jehová, o Dios, ¿no? Que dijo una vez, que la luz resplandezca de las tinieblas. Y el que hizo resplandecer esta luz en nuestros corazones, la luz del conocimiento aquí Shekinah, no sé qué palabra, porque esa es una versión israelita que he tomado aquí, bueno, de Yahvé, ya, resplandeciendo en el rostro de Yeshua Jesucristo, ¿no? Mesías Jesucristo. Hermanos, en otras palabras, acá Dios es el que puede hacer que nuestra vida otra vez resplandezca. Si hemos por el pecado nos hemos vuelto a la oscuridad, el Señor puede hacer que otra vez podamos resplandecer, otra vez, hermanos. Yo me estaba preguntando, hermanos, si en este tiempo un pastor así en la iglesia cometiera el pecado de adulterio,
y matar, asesinar a su esposo todavía. Hermanos, la iglesia, bueno, tiene su manual, todo, ¿no? Sus normas. Pastor, inmediatamente que ha cometido un error, está borrado de la iglesia hasta que se arrepienta. Ya no puede volver a ser pastor. Puede ser un hermano, sí, cuando se arrepiente, normal, pero ya no puede tomar esa responsabilidad. Pero estamos viendo aquí en la Biblia, hermanos, David, cómo Dios le perdonó y lo mantuvo aún todavía como rey, hermanos. Y Dios es grande en su misericordia, hermanos, ¿no? Bueno, en este caso ahora la iglesia, pues hermanos, pues siempre se guía por los mandamientos de Dios y trata de mantener, ¿no? Lo que originalmente Dios ha pensado siempre, cómo debe de ser los hijos de Dios, ¿no? Bueno, y contra eso el diablo está airado, pues no busca siempre hacer caer a los hijos de Dios que obedecen los mandamientos, ¿no? De Dios. Bueno, continúa, hermanos, ¿No lo dice, David juzgó? pide, ¿No sí, lo juzgó? hermanito. La Shejina era la gloria de Dios. Ah, ya, la gloria de Dios es la Shekinah. Ah, ya, la luz del conocimiento de la Shekinah. Ay, claro, hermana, la presencia de Dios, ¿no es cierto? Muy bien, gracias, hermana, por estar al tanto. Ahora, David pide purificación con hisopo, pues, hermanos. ¿Qué cosa era el hisopo, hermanos? ¿Qué era el hisopo, no? Dice aquí en Levíticos 14:2, esta será la ley referente a a la persona afligida con, aquí debe ser este zaraat, este con lepra, hermanos. La lepra, pues, es un símbolo del pecado, hermanos. Hoy en día, de repente, la enfermedad el cáncer, ¿no? Que mata, pues, hermanos, ¿no? El cáncer, no sé qué enfermedad sea, pues, así, que mata a la gente. Entonces la lepra en ese tiempo no tenía cura, pues hermanos, no tenía cura, era terrible, ¿no? Entonces la persona afligida con lepra, ¿no? En el día de su purificación, o sea, pensando que ese leproso se estaba recuperando por el poder de Dios, un milagro de Dios, entonces será traído pues al Cohen, debe ser el sacerdote, hermanos, y el Cohen irá pues fuera del campamento, o sea, el sacerdote, y lo examinará pues allí al hombre leproso, ¿no? Que ha habido un milagro y su herida se está sanando. Si él ve que las llagas del leproso no ha sanado en la persona afligida, entonces el sacerdote no ordenará pues. Dice que 2 aves vivas sean llevadas para ser purificado, junto con madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano, dicen, ¿no? Hermanos, ¿no? No sé aquí dónde está esto del hisopo. Será pues esas, algo, ¿no? Que es para limpiar, no sé, es el hilo de escarlata, hojas de orégano, dice ahí. Y el sacerdote ordenará sacrificar una de las aves en una olla de barro sobre agua corriente y cuando el ave viva, al ave viva, dice, no. En cuanto al ave viva, él la llevará con la madera de cedro, hilo escarlata, hojas de orégano y los mojará con la sangre del ave sacrificada y todo lo sumergirá en agua corriente y rociará a la persona que va a ser purificada de la lepra, pues no 7 veces, después que después dejará al ave viva en libertad en un campo abierto. Aquel que será purificado lavará su ropa, rasurará todo su pelo y se bañará en agua, entonces estará limpio y después de eso él puede entrar en el campamento, pero él debe vivir fuera de su tienda por 7 días. Hermanos, y David está pidiendo en el Salmo, ¿no? Purifícame con hisopo, está diciendo, ¿no? Y estaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. En otras palabras, hermanos, el pecado es como la lepra, nos separa de Dios, hermanos, nos separa de todo, hermanos. Y pedimos a Dios que otra vez poder estar, pero para eso hay un procedimiento, antiguamente, o sea, en el Antiguo Testamento había todo ese procedimiento, ¿no? Y nosotros sabemos que podemos acceder al santuario celestial, directamente al Señor Jesucristo, a pedir, ¿no? Esa purificación, aunque David en ese tiempo en el Antiguo Testamento, ¿no? Él, de acuerdo a esa costumbre, él pide, ¿no? Purifícame con hisopo, como se hacía con el leproso, ¿no? Y estaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve, hermanos. Bueno, de los comentarios finales dice así, siente que su culpa de David no lo mantiene proscrito, o sea, separado, hermanos, separado.
de la presencia del Señor. Del mismo modo que el leproso, hermanos, está pues proscrito, separado de la comunidad, hermanos, lo separaban a los leprosos, ya tenían que irse aparte, no podía juntarse con la gente. Así es el pecado, pues, hermanos, ¿no? Mientras dura, pues, el estado de impureza, pues ahí debían estar así, proscritos, o sea, separados, desterrados, ¿no? Ahí. Salmo 51:11 dice, no me eches de tu presencia, no me quites tu espíritu, dice, ¿no? Hermanos, el comentario acá dice, teme que los sacrificios, o sea, David teme, pues no, que los sacrificios no puedan restaurarlo plenamente, porque no había sacrificio que pudiera expiar sus pecados premeditados de adulterio y asesinato. O sea, David pues sabía que él merecía morir. Ningún sacrificio ya le podía pues perdonar de repente, de acuerdo a los ritos que había en ese tiempo, ¿no? Y eso dice la Biblia, hermanos. Mira lo que dice Éxodo 21:14. Pero si alguno de su propia voluntad mata a otro deliberadamente después de premeditarlo, es lo que hizo David con Urías, pues el esposo de Betsabé. Lo tomarás aún de mi altar y lo matarás. O sea, ahí está la palabra de Dios. O sea, David merecía morir, pues. Eso decía la palabra de Dios. Si alguien premeditadamente está matando, pues lo vas a tomar a esa persona y lo vas a matar. En Levíticos 20:10 también dice así, si un hombre comete adulterio con la esposa de otro hombre, esto es, con la esposa de un prójimo paisano, ambos, el adúltero y la adúltera, serán puestos pues a muerte, hermanos. O sea que aquí el adúltero y la adúltera tienen que morir, palabra de Dios, hermanos. Y hoy en día es lo mismo, pues, hermanos, Dios no cambia. El adúltero, la adúltera, también tiene que morir, pues, hermanos. Pero ¿cómo es la misericordia de Dios que perdonó a David, hermanos? Y en base a este Salmo 51, que Dios perdonó, entonces uno también puede acudir, ¿no? Apelar a la misericordia de Dios, hermanos, para tener perdón. Y por eso uno puede alabar a Dios, decir qué misericordioso es Dios, hermanos, y contar eso, hermanos, también a otras personas. Únicamente, hermanos, la gracia divina incondicional podía pues aceptar el corazón contrito y humillado de David como un sacrificio, ¿no, hermanos? Eso es lo que le importa a Dios. No es que tú le des ahí regalos de repente, como en ese tiempo eran sacrificar ovejas, vacas, no sé. Pero aquí lo que más importa, hermanos, lo que Dios recibe es el corazón contrito y humillado. Ese es el sacrificio que quiere Dios que entreguemos, ¿no? Claro, gracias a la sangre de Cristo el perdón viene, ¿no? Y devolverle la armonía con Dios, ¿no? Y ahí el Salmo pues dice, hermanos, porque tú no quieres sacrificios, yo te los daría. Tú no tienes placer con ofrendas quemadas. Mi sacrificio a Dios no, es un espíritu quebrantado, dice David, ¿no? Es un espíritu quebrantado, ¿no? Elohim dice ahí, o sea, Jesús o Dios, ¿no? Tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Este es un principio, hermanos, por favor, secreto. Este es el secreto maravilloso para todo ser humano, hermanos. Si alguien sabe esto, hermanos, pues tiene solución para todo problema. Dice, Dios no va a rechazar jamás. Es imposible que Dios rechace un corazón contrito y humillado. Cualquier pecador, cualquier pecado uno ha podido haber hecho. Si se quebranta, hermano, su corazón está contrito y se humilla delante de Dios, hermanos, Dios va a actuar en tu vida, te va a perdonar, así como a David. Así es, hermanos. Bueno, finalmente, al pedir la purificación con hisopo, quiere volver pues a la presencia de Dios. Hermanos, finalmente, si Dios puede perdonar a David por adulterio, engaño y asesinato, ¿qué esperanza existe para ti, hermano, para mí, para nosotros? ¿Alguien quiere responder? Vamos a terminar, hermanos, el tiempo nos ha ganado. Si alguien quiere hacer un último comentario o alguna pregunta, hágalo, hermanos, antes de terminar. Puede prender su micro. Si no, vamos a terminar. Hermana Mónica, por favor, puedes despedirnos con la oración. Bueno, justo yo también quería hacer un comentario
Hermanos, no nos dejemos engañar. El pecado entra lentamente, suavemente y llega a cauterizar nuestra mente. Entonces, aquí no entendemos cómo es que David no se daba cuenta de que lo que estaba haciendo era grave, porque llega un punto en que llega el profeta y le dice, mira, este hombre hizo esto, esto, otro, y él reacciona en contra del hombre sin darse cuenta de que ese hombre es él. Eh, Tengamos cuidado, mis hermanos, porque a veces podemos estar cometiendo pecados y estamos está tan arraigado allí que ya es tan parte de nosotros que no nos damos cuenta. Entonces pidamos al Señor que nos ayude a ver que Él escudriña allí el corazón y que nos haga entender en lo que hemos caído para que podamos arrepentirnos y estar a cuenta. Vamos a orar, queridos hermanos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea tu santo nombre, mi Dios. Gracias, Padre bendito, porque nos das el privilegio de estar en tu presencia a esta hora, aprendiendo de tu palabra, Señor. Padre amado, sabemos que todos somos pecadores, mi Señor, que no existen pecados chicos ni pecados grandes, todo es pecado, Padre bendito. Queremos suplicarte, mi Señor, a esta hora, que usted ponga un corazón limpio en cada corazón, usted escudriñe, mi Señor, allí e ilumine, Padre bendito, con su Santo Espíritu, para que podamos darnos cuenta, mi Señor, en qué estamos cayendo. Padre bendito, le suplicamos que usted nos ayude, mi Señor, a andar en sus caminos y hacer su voluntad. Padre bendito, a veces nos cuesta tanto, por más que lo intentamos, nos cuesta, mi Señor, porque la tendencia al mal está en nosotros, mi Señor. Padre amado, ayúdenos, se lo rogamos, porque sin usted no podemos hacer nada, Padre. Padre amado, queremos estar a cuenta con usted, queremos estar limpios delante de usted, mi Señor. Límpienos así como rogaba el rey David, Señor. Límpienos con hisopo, mi Señor Santo. Padre bendito, le queremos suplicar que aún así, que hemos pecado, mi Señor, usted nos pueda usar, mi Señor, para llegar a otras personas, Padre bendito, pero que podamos mostrarle a usted, que no vean, mi Señor, nuestra maldad, sino que le vean a usted. Padre bendito, sabemos que justo no hay ni uno solo, bueno no hay ni uno solo. Y es por eso que queremos presentarle a usted, mi Señor, a la gente. Hoy iremos, mi Señor, a Naciones Unidas, les llevaremos ayuda a esa gente, Padre amado, que tanto lo necesita, mi Señor. Pero queremos llevarle a usted también, que es lo más importante, mi Señor. Queremos mostrarles a Jesús, queremos mostrarle la salvación también, mi Señor. Queremos darle esperanza en medio de toda esta tragedia, mi Señor. Padre bendito, úsenos, Señor. Se lo rogamos, Padre bendito, todo para honra y gloria de su nombre. Sabemos que no merecemos nada, mas lo pedimos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Un buen día, hermanos. Un feliz día. Eh, Mañana ya nos estaremos viendo. Voy a cerrar la sala, hermanitos. Que Dios los bendiga. Ya, muchas bendiciones.